Hola amigos de Viva Anuncios, bienvenidos a esta transmisión en vivo en donde hablaremos del enganche para comprar casa en 2018 y para ello nos acompaña Fernando Soto Hey, quien es director de Tu Hipoteca Fácil. Bienvenido, Fer. Gracias, Guadalupe. Felicidades por tu santo otra vez. Muchas La gracias. tecnología nos tuvo entretenidos un ratito en lo que podemos hacer el enlace, pero ya Sí, estábamos listos para dar el ABC del enganche, compra de casa y todo lo que deben y no deben de hacer. ya estamos puestísimos. Pues bien amigos, vayan preparando sus preguntas si es que tienen dudas acerca de este tema y pongan mucha atención porque vamos a hablar de tres puntos muy importantes. El primero de ellos es cuál es, digamos, la cantidad ideal para dar el enganche de una casa. El punto número dos es cómo afecta esa cantidad de dinero que damos. Y el punto número tres, que les va a interesar mucho, son estrategias para ayudarnos a reunir ese dinero. Fer, el primer punto, ¿cuál es la cantidad ideal que debemos de dar como enganche? Mira, el comprar una casa siempre implica un proceso de formación de patrimonio. Entonces las personas tenemos que hacer un acto previo que es el acto del ahorro. Es decir, empezar a destinar parte de nuestros ingresos poco a poco para ir juntando una cantidad que nos permita dar el enganche y pagar los gastos de escrituración. Porque de repente se nos olvida también los gastos de escrituración. ¿No? Pensamos en el precio de la casa, pues se nos olvida que en México se paga un impuesto de adquisición de inmuebles, honorarios de notario, derechos de inscripción en registro público, ciertas certificaciones que puede llegar a ser hasta el 8% del valor de la casa. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, para mí lo ideal es que una persona procure ahorrar previamente al menos el 20% e idealmente más del 20%. ¿Por qué? Porque entre menos crédito solicites, es decir, entre más enganche des, las condiciones del crédito van a ser mejores. ¿Por qué? Porque los bancos van a tener un menor riesgo. Entonces, si tú, por ejemplo, das un enganche del 30%, la tasa de interés que se te va a aplicar en el periodo del plazo del crédito llega a ser hasta un punto porcentual menos. Entonces imagínate, en una cantidad importante de dinero, en 2, 3, 4, 5, 6 millones de pesos, los que quieras ponerle, el 1% durante toda la vida del crédito pues, representa una cantidad muy importante. Entonces tenemos que procurar ahorrar por si bajita la mano el 20% más tus gastos de escrituración. Fer, digamos, si queremos aterrizar esto que nos cuentas a un ejemplo práctico, Ajá. si yo quiero comprar un depa de 1 millón, Ajá. tengo que ahorrar por lo menos 200,000 pesos. Por lo menos 200,000 pesos más tus gastos de escrituración. Que esos no los cubre ningún crédito. Ningún crédito los cubre. Entonces, aquí lo que tenemos que ver también el tema de si eres o no empleado público o privado. Porque ese empleado público o privado que cotiza en el Seguro Social o en el FOBISTE puedes tener ciertos beneficios a través de los créditos cofinanciados. ¿Por qué? Porque en las subcuentas de vivienda tú puedes tener una cantidad de dinero importante ahorrada que te puede servir ya sea para pagar parte del enganche o parte del precio realmente de la casa o los gastos de escrituración. Pero eso nada más lo pueden hacer quienes cotizan activamente en estos institutos. Los derechohabientes de Infonavit y de Fobiste. Es correcto. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, el ejemplo que ponías ahorita, ¿no? Una casa de 1 millón de pesos. Una casa de 1 millón de pesos vas a tener ahorrados, vamos a pasar a 200,000. Y de repente tú metes a tu cuenta de vivienda de tu Afore y te das cuenta que tienes ahorrados 200,000 pesos, que son estas contribuciones que hizo tu patrón durante el tiempo, que se fueron acumulando en tu cuenta de vivienda. Resulta que tienes 200,000 más 200,000 que tienes ahorrado, tienes 400,000. Entonces tienes dos opciones, o pedir una menor cantidad de crédito, porque vas a requerir menos crédito, o comprar una casa un poco más grande. Entonces es muy importante que entendamos cuál es nuestro perfil para determinar cuál es la mejor opción de crédito. Pero en principio, como lo decíamos, Lupe, tenemos que ahorrar por lo menos el 20 más el 8% de los gastos de escrituración, idealmente el 30% más los gastos de escrituración. Y habrá quien se sienta un poquito angustiado. No, bueno, ¿cuánto me va a tardar en juntar ese dinero? Bueno, te vas a tardar un tiempo, pero es un proceso. Entendamos que es un proceso. El comprar una casa, un departamento, es un proceso de formación de patrimonio. Justamente hacia allá va uno de los puntos que queremos tocar, Fer. Tenemos tantos gastos, la renta, la educación de los hijos. ¿Cuáles serían 4 estrategias que nos podrías dar para reunir ese enganche? Mira, el enganche lo vamos a ir reuniendo en el tiempo. Es lo primero que tenemos que entender, que no es una decisión de un día para otro, es un proceso, que seamos pacientes, no nos angustiemos. Si estamos rentando, está bien, o sea, las personas está bien que rentemos durante un periodo de nuestras vidas, no tenemos que ser dueños de nuestras casas inmediatamente. Entonces, ir juntando este dinero y de una forma muy ordenada, tener paciencia y ahorrarlo. 2, reducir gastos superfluos. Es muy importante que nosotros en el proceso de formación de patrimonio vayamos reduciendo los gastos superfluos.
Pues los hombres pues, nos iremos menos de parranda con nuestros cuates, las mujeres se comprarán menos bolsas, ¿no? A los hijos les daremos la mejor educación de todas formas, pero es un proceso que vamos a ir nosotros haciendo nuestro colchoncito para ir ahorrando. Entonces es muy importante. Segundo, eliminar gastos superfluos. Tercero, entender que es un proceso de formación de patrimonio. Entonces los ingresos excedentes que podamos tener en el transcurso del año, ya sean bonos, aguinaldo, regalos de algún familiar y demás, esa cantidad, una parte de esa cantidad, destinarla al ahorro. O sea, volvemos otra vez al mismo principio del ahorro, ¿no? Y la cuarta es, de verdad, entender que es un proceso. No es inmediato y lo van a lograr, como lo han logrado millones de personas a lo largo de la historia de México. Pero Fer, digamos, recibimos el aguinaldo. ¿Hay algún porcentaje idóneo que podamos destinar al enganche? Eso es muy personal, porque depende de cada uno de los clientes. Depende de qué tanto tenemos ahorrado, qué tanto podemos ahorrar, cuáles son los compromisos que tenemos familiarmente, porque muchas veces el aguinaldo nos ayuda para pagar ciertos compromisos que tenemos que cubrir familiarmente. Llámale desde los regalos de Navidad hasta cuestiones mucho más sofisticadas de deudas que podamos tener arrastrando durante el año que alguien nos hizo el favor de prestarnos. Entonces, el aguinaldo, el porcentaje, pues yo te diría ahorra el más que puedas, ¿no? O sea, el 50% o más, ¿no? Si estás en ese proceso de formación de patrimonio, ese proceso de ahorro, en ese proceso de crecer, pues vale la pena que ahorres la mayor cantidad posible. Ahora, no lo vas a hacer el primer año, lo vas a hacer durante los próximos años. O sea, toma tiempo, no es inmediato, no es... Estén tranquilos, no es algo espontáneo, es un proceso que tenemos que seguir con mucha paciencia, con mucha prudencia, con mucho orden y poder de esta manera formar patrimonio. Eso es lo que nos va a permitir en el tiempo comprar una casa, dar un enganche adecuado, no desesperarse. De verdad se los pido por favor que no se desesperen y vamos a lograrlo, de verdad lo vamos a lograr. Claro, te agradezco mucho, mucho ese mensaje, Fer, porque muchos de nuestros seguidores nos dicen, es que ¿cómo lo voy a conseguir teniendo muchos gastos, como te decía hace un momento? Y con la ayuda de estas estrategias va a ser mucho más fácil, amigos, porque la verdad lo que les queremos transmitir a través de esta dinámica de Facebook es que no es imposible y gracias a los consejos de expertos como Fernando Soto Hey podemos lograrlo. Fer, ¿te parece bien si volvemos un poco al punto 2? Y, ¿sí? Por ejemplo, hace unos meses hicimos una encuesta en Viva Anuncios y dentro de los resultados se arrojó que la mayoría de los mexicanos están dispuestos a comprar una casa de $500,000 pesos. Ajá, así es. Entonces, supongamos, yo me quiero comprar una casa de 500,000. Tengo que ahorrar, por lo tanto, el 20% del enganche. Hablamos de 100,000 pesos. 100,000 pesos. Más los gastos extras, Como 150,000 pesos, 170, 180,000 pesos. Si yo doy esa cantidad de enganche, ¿cómo se afecta el resto de la vida del crédito hipotecario? Mira, es muy simple. Entre más enganche des, menos costo va a tener para ti el crédito en el tiempo. Es decir, vas a tener una vida un poco más holgada, ¿no? Entonces, una persona que está comprando una casa de 500,000 pesos, por ejemplo, la zona metropolitana de la Ciudad de México no existe. No existe ese tipo de vivienda, ¿no? En otras zonas del país sí existen, pero en realidad son personas que están viviendo, como tú bien lo decías, al día. Entonces, es un proceso. Te voy a dar un ejemplo muy tonto. El tema de los cigarros, ¿no? Que fuman. ¿Cuánto cuesta una cajetilla de cigarro diario? Como 50, 80 pesos. Pues no sé cuánto cuesta, pero cuesta una lana, ¿no? Sí. Multiplícalo por 360, no sé cuánto cuesta 50 pesos, ¿no? En un mes, si dejaras de fumar, tendrías 1,500 pesos ahorrados. En 12 meses ya tendrías arriba de 18,000 pesos ahorrados. Eso es nada más dejando de fumar. Más que puedas guardar a tu aguinaldo unos 10, 12,000 pesos, vamos a pensar, ¿no? Y así lo van formando en pareja. Más los chambitas que puedes hacer extras, todos los ahorros que puedes ir teniendo. Entonces, es un proceso de formación de patrimonio. Entonces, hay que quitar los gastos superfluos, hay que, los ingresos adicionales, destinar una parte importante al ahorro para pensar en comprar esta casa y hacerlo con paciencia y con mucha organización. Y no desesperarse. O sea, es muy importante que no te desesperes. Digamos, Fer, que es factible que hoy tengo el sueño de comprar casa y me proponga reunir el enganche en un año. Es difícil que sea en un año porque al final del día las personas pues, tenemos un ingreso X, ¿no? Entonces, si tú estás comprando una casa que vale 500,000 pesos, para que tú ahorres el 20%, es decir, 100,000 pesos, tendrías que estar ahorrando mensualmente
por lo menos unos 8 o 10 mil pesos mensuales. Entonces una persona que pueda ahorrar 8 o 10 mil pesos mensuales para comprar una casa de 500 mil pesos, es una persona que está ganando alrededor de por lo menos 30 mil pesos. Y una persona que tiene la capacidad de tener un ingreso de 30 mil pesos no va a vivir en una casa de 500 mil pesos. ¿Por qué? Porque le va a quedar muy lejos, porque no va a ser el tamaño adecuado, porque no va a ser en la zona que quiere. Entonces es un proceso que toma varios años. Y ese es el secreto, no desesperarse. De verdad se los pido, por favor, vale la pena. Es un proceso de formación de patrimonio. Vamos creciendo en el tiempo. Quienes no tomamos las decisiones correctas somos los que luego nos estamos arrepintiendo, bueno, se están arrepintiendo de haber tomado decisiones incorrectas, ¿no? Entonces vale la pena que lo vayan haciendo y que vayan haciendo ese guardadito, ese guardadito, ese guardadito y en el tiempo compren la casa. Acuérdate que la primera casa que compramos va a ser una casa muy pequeña y conforme va pasando la vida, yo lo llamo la escalera de la vivienda, vamos a ir vendiendo esa casa con la plusvalía que tuvo esa casa, más lo que amortizamos de capital y en el tiempo eso lo vamos a poder usar para comprar una un poco más grande, una más grande, una más grande, hasta que tengamos una casa mucho más grande que la que originalmente iniciamos. Entonces es importante que lo veamos de esa forma, es un proceso, muy padre, pero proceso. Claro. Perfecto, Fer, muchísimas gracias. Oye, ¿sabes qué estaba leyendo el otro día en Facebook, amigos, y seguramente ustedes también, relativo al punto que estamos tocando? Decía la nota, los mexicanos tienen que ahorrar 70 años más o menos para comprar casa. Ah, sí. Hablamos de paciencia, pero tampoco tanta. No, por supuesto que no. Acuérdate que las personas empezamos ganando una cantidad menor, conforme vamos creciendo y vamos siendo profesionales y vamos siendo exitosos y vamos siendo constantes, vamos a ir ganando un poco más y más y más. Y a esto se refiere este proceso de formación de patrimonio. Si tú lo ves lineal de 70 años, pues sí, pero en 70 años no vas a ganar lo mismo, ¿no? Idealmente las personas vamos a ir ganando poco a poco. Tú cuando empezaste a chambear ganabas mucho menos de lo que ganas ahorita. Yo cuando empecé a chambear ganaba infinitamente menos de lo que ganaba ahorita. Y es un proceso. Entonces vas creciendo y vas teniendo un mayor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque vas teniendo un valor adicional y ese valor adicional, profesionalmente hablando, te va a ir permitiendo tener mayores ingresos y eso te va a permitir tener mejor casa, mejor coche, mejores viajes, educación, etcétera, 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 ¿no? Entonces son procesos, no podemos desesperarnos. Y esas notas así que son medio, yo les diría alarmistas, ¿no? Porque si ese fuera el caso, no tendríamos tanta vivienda propia como existe hoy en el país, ¿no? En México tenemos hoy más de 28 millones de casas propias que están en el mercado, o sea, que están escrituradas, que tienen un título de propiedad, que se puede transmitir la propiedad con plena certidumbre jurídica. Entonces, si ese fuera el caso, pues no habría tantos millones de casas en propiedad, ¿no? Chicas, medianas, grandes y grandísimas. Entonces, yo creo que es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado cómo lo manifestamos y cómo lo presentamos, porque sí es cierto, ese artículo a mí no me gustó en lo más mínimo porque era tendencioso y no era hecho con un análisis de fondo. Pero qué bueno que lo mencionaste, qué bueno que lo mencionaste. Muchas gracias, Fer. Amigos, ¿qué les parece que vamos revisando sus preguntas para que, aprovechando la compañía de Fernando Soto Hey, nos ayude a resolverlas? Vamos a ver. A ver. Veamos, Fer. Esta de ahí de que dice que, a ver, ¿cómo dice? Dice, ¿cuánto tengo de ganar para comprarme una casa? Bueno, nosotros tenemos que destinar Arturo, nosotros tenemos que destinar el 30% como máximo de nuestro ingreso bruto mensual para el pago de nuestro crédito. Es decir, si yo gano 30 mil pesos mensuales, no debo de destinar más de 10 mil pesos para el pago de mi crédito durante la vida del mismo, ¿de acuerdo? 10 mil pesos hoy que me dan, 10 mil pesos hoy un crédito a 15 años, que es el crédito que más recomendamos, me dan más o menos un crédito de 800 mil pesos, más o menos a 15 años. ¿Por qué 15 y no 20? Porque la diferencia en la mensualidad entre 15 y 20 años es muy chiquita, es muy chiquita, y sí vale la pena contratar el crédito de 15 porque amortizas, es decir, pagas más capital en el crédito de 15 años que el de 20, y entonces cada mes debes menos. Y al cada mes deber menos, tu costo financiero en el tiempo va a ser menor. Entonces, es mucho mejor para el cliente que contrate ese crédito. Entonces, ¿cuánto tienes que ganar? Pues depende de la casa que quieras comprar. Si quieres comprar una casa de 5 millones de pesos, quieres dar el 20% de enganche, estás hablando de 1 millón de pesos. Quieres contratar 4 millones de pesos, por 4 millones de pesos a 15 años va a estar pagando pesos más, pesos menos, 44 mil pesos mensuales. Eso significa que tienes que ganar pesos más, pesos menos, 130 mil pesos mensuales, porque es 3 veces la mensualidad del ingreso requerido. Entonces, depende de cada persona. Va a haber personas, por ejemplo, que compran casas muy caras y que solamente quieren el 20-25% del valor de la casa.
Vamos a pensar en una casa de 5 millones, de repente llega el cliente y dice, oye, yo más quiero 1,5 millones de pesos, porque no me quiero descapitalizar completamente. Oye, pero ¿podrías contratar 4? No, yo no quiero 4, yo nomás quiero 1,5 millones. Entonces depende mucho del cliente, depende mucho de las necesidades del cliente y eso, por eso es que es tan importante en tu hipoteca fácil, lo que ahora sí que no porque sea anuncio, pero lo que sí es importante es que sepan que nosotros perfilamos al cliente, a nosotros nos importa el cliente en particular para poder decir, este es el mejor producto para ti por esta y estas razones. Claro. Fer, el día de ayer estaba platicando con una amiga y me decía que yo le pedía 10 secretos para poder ahorrar para comprar mi casa. Y me decía que no es posible. ¿No es posible ahorrar para comprar tu casa? No, que no es posible hacer como una receta de 10 cosas para lograrlo. ¿Tú qué opinas? Pues mira, con que hagas las 3 que te dije hace rato, ¿no? 4, ¿no? Es gastos superfluos, reducirlos. O sea, eso es muy importante. Hacerte el hábito del ahorro. Gastos hormiga. Gastos hormiga, oye, vas a ir a Starbucks o a comprarte un café de 60 pesos, no te lo compres, por el amor de Dios. O sea, multiplica igual que el cigarro, ¿no? Por tener una tacita bonita en tu mano y un saborcito, pues mejor te compras un café instantáneo bueno, te lo haces en la oficina, te compras una bonita termo, ¿no? Un bonito termo y andas cargando con tu termo bonito. Si quieres que sea de Starbucks, que sea de Starbucks. Y no porque no me caigan más Starbucks, porque no es el caso, pero es un tipo de gastos que tienes que ir reduciendo. Y si eso lo multiplicas por el número de familiares que están en ese proceso, te vas a dar cuenta que mucho más rápido puedes lograr ahorrar una cantidad muy importante. Muy importante. Entonces, 10 no hay. Yo te diría 3 o 4 sí, ¿no? Gastos superfluos, el hábito del ahorro, la paciencia, o sea, porque no es una cosa inmediata, y entender que estás en un proceso de formación de patrimonio. Si logras entender eso y eres muy ordenado, eres muy disciplinado, lo vas a lograr en el tiempo, sin lugar a duda. Porque yo he visto a muchas personas hacerlo de todos los niveles, Claro, y lo más recomendable si ya estás en digamos, mood de fin de año y de lograr metas, es acercarse con alguien que te dé la asesoría ideal. No, claro, bueno, mira, es como todo en la vida. Todo parece que lo podemos hacer nosotros directamente y es muy fácil. Y no es cierto. Yo cuando se haga el ejercicio del crédito milagroso, comparando un crédito bueno a 15 años contra un crédito en teoría buenísimo a 20 años, con una tasa más baja, con una mensualidad más baja, con un CAT más bajo, y te das cuenta del efecto que tiene en la vida de una persona tomar el crédito hipotecario adecuado, te vas a caer de la silla en la que estás sentada. Te vas a caer de la silla y decir, ¿cómo puede ser posible? O sea, una persona que contrata el crédito hipotecario adecuado contra una que no lo hace, en 8 años, tiene 60% más capital para comprar su siguiente casa. El cuate que la contrató con el crédito hipotecario adecuado que el que lo compró con el, entre comillas, barato. Entonces, es muy importante asesorarte. Y digo, no es por promocionarnos, por supuesto nos interesa, y nos encanta ayudar a las personas a que lo hagan, pero sí es muy importante que se acerquen con una persona que tenga la experiencia para poderlos guiar en este proceso. Claro. ¿No? Claro, totalmente. Pues imagínate, si puedes ahorrarte dinero para comprar tu siguiente casa de la escalera de vivienda. 60%, imagínate nada más lo que tengas 60% más para comprar tu siguiente casa. Vale. Simplemente al haber escogido el crédito hipotecario adecuado y no el, entre comillas, barato o el que te decían que era mejor. Es increíble. Fer, y una duda referente a eso. ¿El crédito puede ir de 10 años hasta 30 años? No, ahí te va. El crédito puede ir desde 1 hasta 20. Hasta 20. Durante un tiempo sacaban créditos a 30 años. Sí. Y los de Infonavit sí hay 25 y 30 años. Yo soy enemigo de los créditos más allá de 15 años. No me gustan. Rara vez recomendamos un crédito de 20 años. Y sí hay 4 perfiles de personas a los que recomendamos un crédito de 20 años. ¿Por qué? Por su perfil, por sus necesidades de flujo de efectivo, por todas estas cosas. Otra vez, personalizando. A nosotros nos importa que tú, que nos estás escuchando, personalices. O sea, que el proceso de generación de tu crédito sea personalizado, sea único. Escuchando lo que realmente quieres, cómo vas a pagarlo, cuáles son tus expectativas de vida, cuáles son tus ingresos, cuál es tu nivel de endeudamiento actual, si puedes o no puedes ser sujeto de crédito por tu comportamiento del pago de tus créditos anteriores. Todas estas cosas son muy importantes y eso hace que contrates uno u otro. Y a la vista parecería que nada más que créditos son muy similares, cuando son completamente diferentes. Los créditos son completamente diferentes. No hay crédito igual. Y es que es muy fácil que nosotros como las personas que contratamos el crédito digamos, un pago 100 pesos a 10 años o 30 a 30 años. Me voy con el de 30 años. Exactamente. ¿No?
que eso es un gran error, Sí. porque parecería que al tener una mensualidad más baja el crédito es más barato, y no es cierto, es todo lo contrario. Entre más baja es la mensualidad, comparando los 10, 15, 20 años, es mucho más caro el crédito. Entre más plazo tomas de crédito, más caro va a ser para ti en la vida de tu crédito, mucho más. Entonces, tienes que tener mucho cuidado y que te asesoren, no tengas miedo a que te asesoren. La verdad es que es padrísimo. Nosotros, en el caso de mi equipo y yo, disfrutamos muchísimo que las personas formen patrimonio porque los vas viendo. Yo he visto clientes que les dimos créditos a 5, 7, 8, 10, 12 años y cómo han venido cambiando casas. La semana pasada comí con un cliente que además, curiosamente, es amigo mío de la infancia. Ya ahorita le hemos dado 3 créditos diferentes para comprar casas y ahorita él ya está desarrollando un proyecto en Puerto Vallarta. Wow. Entonces, ha sido muy padre verlo cómo ha ido creciendo. Y he visto clientes que empezaban con una casa equivalente hoy en día a una casa de 5 o 6 millones de pesos, y hoy tienen casas de 20, 25 millones de pesos. Padrísimo. Entonces, los vas viendo cómo van cambiando. Y personas que tenían sus créditos denominados en salarios mínimos, se los cambiamos a pesos. Y cómo de un problema el tamaño del mundo, los créditos Infonavit y Fobiste que están denominados en salarios mínimos, como de no pagar nada y deber más, ya empezaron a pagar y deben menos. Entonces, es muy bonito este trabajo porque ni siquiera es trabajo, este proceso que hacemos nosotros, porque formamos patrimonio, y eso en la vida de la gente es extraordinario. Vas por la calle y te los encuentras, te dicen, oye, gracias, y te presentan con sus hijos, es que gracias a él, le dije, no, espérame, yo nomás te ayudé en el proceso, a seleccionar, el que tenía los ingresos, el buen buró de crédito, el hábito del ahorro, todas estas cosas eras tú, yo nomás te ayudé a que lo hiciera. No, es que tú me hiciste, no, bueno, sí, te ayudamos y lo logramos, y eso es precioso. Claro. No quiero tomar méritos que no me corresponden, pero es muy bonito. Claro. Fer, ya nos llegaron un par de preguntas. Venga. Nos dice Alan Arroyo, ¿conviene más usar un crédito de Infonavit o uno de banco? Alan, el crédito de Infonavit, en lo personal a mí no me gusta porque es muy caro. En lo personal a mí no me gustan lo más mínimo. Sin embargo, si tienes mal buró de crédito o tienes un problemita ahí que te hace no sujeto de crédito con un banco, es una buena opción. Yo procuraría tomar el bancario con el Cofinavit para que tengas el cofinanciamiento y te permita sacar el dinero que tienes acumulado en tu subcuenta de vivienda. Eso es lo que yo haría como opción viable, ¿no? Ok, perfecto, Fer. Karina Ávila, ¿tienen algún contacto para asesorarse en el crédito que más nos convenga? Claro que sí, vive anuncios. En www.tubibotecafacil.com o en Twitter, @thffernando. Con mucho gusto, si me escriben, los vamos a referir con un asociado extraordinario o asociada extraordinaria que los va a llevar de la mano ante todo el proceso. Con muchísimo gusto. Isaac Vázquez Fer nos dice, ¿cuál es la vida promedio de una hipoteca? El crédito hipotecario tiene una vida promedio de 8 años. Las personas en 8 años nos casamos, nos divorciamos, nos cambiamos de ciudad, nos va mejor, nos va mal. Entonces las personas normalmente cada 8 años están pagando sus créditos. Y al pagar sus créditos eso nos permite que en el tiempo logremos ir creciendo la escala de la vivienda que te decía. Vas vendiendo tu casa, tuvo una plusvalía, tomas esa plusvalía más lo que amortizaste capital, más el capital que tenías originalmente invertido que hiciste a través del enganche, y ese dinero lo tomas y compras una casa más grande, una casa más bonita, una casa más cerca, una casa en otra ciudad. O sea, es muy importante. O sea, el formar patrimonio es un proceso de vida, y lo que tenemos que saber nosotros es que toma tiempo, es muy satisfactorio y te permite realmente crecer. Perfecto, Fer. Vamos a ver si hay una pregunta más. A ver, vamos a ver quién pregunta por ahí. Dice, pues Gonzalo Cosgaya nos felicita, excelente información, siempre se puede, así Ese es. Gonzalo es mi socio y es un tipazo, es una persona a la que quiero muchísimo, un tipo de primera en todos sentidos. Karina Ávila también, muchas gracias por la información. Yo creo que lo que valdría la pena, muy importante, ahorita que estamos en esta transición en un mes en un año donde hemos tenido inflación muy alta, que les digamos a las personas que nos están escuchando, que nos hacen el favor de escucharnos, que entiendan que quienes tienen su crédito denominado en salarios mínimos o en UDIs, porque hay millones de personas que todavía lo tienen que sustituir a pesos urgentemente. Aunque se hizo la desindexación del salario mínimo el año pasado, es decir, que ya no se incrementa el valor de la deuda en función al incremento del salario mínimo, sí se desindexó del salario mínimo, pero se indexó a la UMA. Y la UMA no es otra cosa que es una unidad de medida de actualización, que es la inflación.
Entonces, este año, hoy, digamos a noviembre, una inflación de 6.63%. Entonces, las personas que deben sus créditos hoy denominados en salarios mínimos, o en UMAS o en UDIs, se va a actualizar su deuda el 1 de enero a las 12 de la noche del 12 de la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, se va a actualizar su deuda a 6.63. Entonces, piensa que tú debías 500,000 pesos, ¿no?, en tu crédito. Pues se va a actualizar a 6.63, es decir, 40,000 pesos, un poquito menos de 40,000 pesos. De la noche a la mañana. Y tus mensualidades se van a incrementar en esa misma medida. Entonces es muy importante que todas estas personas que tienen sus deudas denominadas en estas monedas, ¿okay?, lo sustituyan a pesos con los bancos. Es un proceso relativamente muy fácil. Nosotros con mucho gusto lo hacemos. Cuando me invita Marta de Baile a su programa, es muy curioso porque hacemos mucho énfasis en este tema. Es impresionante la cantidad de personas que nos escriben pidiéndonos ayuda para ayudarlos. Y lo hacemos con mucho gusto, aunque para nosotros pues, no es un gran negocio, porque no lo es. Lo hacemos con mucho gusto porque el efecto que tiene en la vida de las familias es enorme. La diferencia de ver pesos a ver salarios mínimos, que cada año se actualiza. Además, como son créditos de 25 o 30 años, exacto, es tan largo el periodo y se actualiza la deuda tanto cada año que no da tiempo de que se amortice, es decir, que se deba menos. Claro, entonces la deuda va creciendo enormemente. Enormemente. La deuda crece, o por lo menos, en el mejor de los casos, se mantiene, pero sigues debiendo lo mismo que debías hace 15 años. Y has pagado una fortuna entre tu saldo, su cuenta de vivienda, las aportaciones patronales y tus descuentos mensuales, has pagado una fortuna. En otra plática haremos un ejercicio con una gráfica y es realmente aterrador. O sea, es realmente, y no te quiero exagerar, pero es aterrador. Sí, claro, Fer, de ahí que mucha gente abandone su casa Infonavit, por ejemplo. Bueno, claro, y además pobres personas abandonan su casa Infonavit, pero adivina qué, le siguen descontando su mensualidad. Porque aunque ya no la estén viviendo, aunque estén ellos viviendo ahora en la Ciudad de México, se regresaron a vivir, digamos, a la Ciudad de México, la deuda se la descuentan de su mensualidad, perdón, de su nómina, su mensualidad se descuentan de la nómina, y entonces tiene una casa que no viven, que está vandalizada, que está saqueada, rentan y además les descuentan de nómina, y esa deuda se incrementa año con año. Fer, ¿y esos derechohabientes que están padeciendo esa situación, pueden cambiar su crédito de UMA a pesos? Claro, por supuesto que sí, lo pueden cambiar con los bancos. Y además son clientes que normalmente tienen muy buen perfil, porque son empleados, tienen buenos ingresos, o sea, traen una deuda, un crédito que vienen pagando puntualmente durante mucho tiempo. Entonces sí lo pueden hacer. Habrá que ver caso por caso. Hay casos en los que de plano no se puede, porque corren sus buros de crédito, parecen, ahora que estamos en las fechas navideñas, parecen arbolitos de Navidad, ¿no?, llenos de esferas rojas, ¿no?, con incumplimientos por todos lados, ¿no? Pero sí, por supuesto que es posible. Y si van al Infonavit, les decir que no, que ese programa ya se acabó. Exacto. Es un programa que yo impulsé hace muchos años y que no ha dado resultado ni remotamente de lo que tenían que haber hecho. Y es muy triste porque hay casi 6 millones de familias en una situación de la que estoy platicando. Nada más en el Infonavit. Así de pequeño es el tamaño del problema. Exactamente, Fer. Y una última duda. ¿Los derechohabientes que están por ejercer su crédito Infonavit o su crédito Fobiste pueden solicitar un crédito en pesos? Claro, ya los créditos que se originan afortunadamente ya son en pesos. Pero salvo que seas una persona con ingreso muy bajo, yo no recomiendo que contrates el Infonavit, porque la tasa del Infonavit es mucho más cara que a los bancos, traes tasas de 2%, entonces no se justifica. Si tienes buen buró de crédito, tienes buen perfil, tienes el dinero para el enganche y todas estas cosas, y además tienes en la subcuenta de vivienda una cantidad ahorrada, sin lugar a dudas lo más recomendable es hacer un cofinanciamiento, que es un muy buen producto. Perfecto. Fer, te agradezco muchísimo el tiempo que nos regalaste el día de hoy. Encantado de la vida. Creo que nos diste tips súper útiles e información muy relevante para ustedes, amigos. Por favor, no se pierdan este video si es que llegaron a la mitad o al final. Lo vamos a guardar en nuestra página de Viva Anuncios y al ratito les vamos a compartir una nota con todos estos datos tan importantes que nos compartió Fernando para que también lo puedan ver a detalle. Muchas gracias, Fer, por tu apoyo. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos, y nos vemos la próxima. Adiós.